Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez y me encuentro acá desde el monte, desde este lugar de oración con el propósito de transmitir una palabra de Dios que sé que te va a bendecir. Pero antes de empezar quiero invitarte a que si no te has suscrito al canal, te suscribas, le dé like al video y lo comparta con alguien más. El contenido que tengo para hoy es recomendar acerca de unos libros que me han bendecido y yo sé que te van a bendecir. He hablado en videos recientemente de la importancia de no solo leer la Biblia, sino de leer libros de hombres de Dios con muchas experiencias que te pueden ayudar. Y del hombre de Dios que voy a hablar hoy, sus prédicas, sus enseñanzas, nos han bendecido bastante. De manera personal te puedo decir que en mis inicios, siendo nuevo creyente, fue de gran inspiración para mí y lo sigue siendo todavía. Y hoy en día tener su libro en la mano para mí es una bendición. Estoy hablando del pastor Juan Carlos Harrigan. Hay dos libros que quiero compartir contigo, que te quiero recomendar. El primer libro es El poder de orar de madrugada, que tiene 10 capítulos y habla acerca del poder de orar de madrugada, de la necesidad de orar, del orar en lenguas, del orar en el espíritu y acerca de experiencias personales de hombre y de Juan Carlos Harrigan mismo, y con fundamento bíblico el pastor enseña a profundidad acerca de la oración. El poder de orar de madrugada es un libro que te lo recomiendo y te aseguro que en el momento que lo lea te hará arder. El segundo libro que quiero compartir contigo es Conociendo al Espíritu Santo, también del pastor Juan Carlos Harrigan. Estos dos libros comparten dos temas muy importantes. El primero habla acerca de la oración. Es impresionante lo que Dios puede hacer a través de hombres y mujeres de Dios que se comprometen con la oración. El segundo, de conocer al Espíritu Santo. Es vital, es necesario que nosotros tengamos una relación con el Espíritu Santo y que cada día nosotros nos interesemos por conocer más acerca de Él. El libro tiene 8 capítulos y en la parte final habla un poco acerca del autor, que quiero comenzar leyendo acerca del pastor Juan Carlos Harrigan. Para los que no conocen al pastor, yo sé que la mayoría de las personas que están viendo este video ha sido bendecido por sus prédicas, pero quiero leerte un poco acerca de lo que el libro habla del pastor Juan Carlos Harrigan para pasar a compartir el capítulo 1 de este libro, Conociendo al Espíritu Santo de Dios. Dice en la parte final lo siguiente: el evangelista Juan Carlos Martínez Harrigan, a la edad de 14 años, recibió a Cristo como su Salvador en San Pedro de Macorís, República Dominicana, pueblo característico por dar grandes jugadores de béisbol. Con solo 14 años ya se dedicaba a jugar béisbol y 4 años más tarde, jugando, recibió el llamado de Dios para dedicarse por completo al ministerio de evangelista. Este testimonio el pastor lo ha compartido muchas veces. Si tú eres seguidor del pastor, sabe que él era jugador de béisbol, como dice aquí, y el Señor lo llamó, lo sacó de la pelota para que se dedicase al ministerio. Dice, esto ocurrió por medio de un sueño, donde el Señor le permitió ver cómo, jugando béisbol en un estadio donde había multitud de fanáticos, de pronto los jugadores desaparecían del terreno de juego y quedaba él solo. Cómo su ropa deportista era transformada a un traje, el bate de béisbol se convertía en un micrófono y las multitudes eran transformadas con personas con su Biblia en mano. Es algo impresionante. Imagínense por un momento en una visión, en un estadio donde muchas personas están allí expectando el juego. De repente toda la multitud se cambia por personas con Biblia debajo del brazo. Él ve que su ropa de béisbol se le cambia por un traje y el bate se le convierte en un micrófono. Algo impresionante. En el sueño Dios le permitió ver cómo él, cuando señalaba a la multitud, las personas caían al suelo bajo el poder del Espíritu Santo, provocando esto un ardor en su corazón para llevar al Evangelio a todos los que conocía y más tarde al mundo entero. Desde entonces ha estado ministrando la palabra del Señor, primero en los campos, luego en los pueblos, y actualmente Dios le ha permitido llegar a Centro, Suramérica, Estados Unidos y parte de Europa. Conforme a una revelación dada por Dios, donde le decía cómo su ministerio iba a crecer y a contar con la presencia del Espíritu Santo a donde él fuera. Dios iba a respaldarlo con señales, maravillas y prodigios. Todos nosotros somos testigos de cómo Dios usa al pastor Juan Carlos en milagros, señales y prodigios. Y hoy en día es un general de Dios que Dios está utilizando con gran poder. Dice, hasta el día de hoy, Dios ha mantenido su palabra en él, por lo cual el evangelista reconoce cómo él simplemente es un instrumento en la mano del Señor, en donde Dios hace conforme a su gloria, poder y majestad. A medida que el Espíritu de Dios se manifestaba a su vida, una necesidad surgió en su espíritu, y esta era la de impactar a las naciones con la gloria del Señor.
de arrebatar de las manos de Satanás las almas y traerlas al reino de Jesús. De aquí nace el nombre de su ministerio, Impacto de Gloria, en donde él cree firmemente que el ser humano solo necesita ser impactado por la gloria de Dios para que su vida sea transformada, permitiéndole esto experimentar una comunión íntima con su Creador, comunión que lo capacitará para vivir una vida de abundancia y de victoria. Ya hemos leído un poco acerca del llamado del pastor Juan Carlos Zárega y cómo después de esa visión su ministerio tuvo un antes y un después y se dedicó a la obra del Señor. Como decía ahorita, el libro tiene 8 capítulos. El capítulo 1 habla acerca de conocer al Espíritu Santo. El capítulo 2 se titula El Espíritu Santo es mi guía. Capítulo 3, el capítulo 2, el Espíritu Santo es mi maestro. El capítulo 3, el Espíritu Santo es mi guía. El capítulo 4, el Espíritu Santo es mi ayudador. Capítulo 5 habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Ya le he hablado varias veces que pronto, con la ayuda del Señor, estamos orando. Vamos a iniciar una serie acerca de los dones del Espíritu Santo. La Biblia dice, no ignoréis los dones. En otra dice, procurad los mejores dones. Y sobre todo que profeticéis. Es decir, que los dones debemos buscarlo, debemos anhelarlo, porque son para la edificación de la iglesia. En el capítulo 6 habla cuando el Espíritu de Dios llega a la reunión. El capítulo 7, la clave del poder de la iglesia primitiva, el Espíritu Santo. En el capítulo 8 habla acerca de su experiencia con el Espíritu Santo. Es decir, que este libro tiene un fundamento escritural y también el pastor nos habla de su experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Todas las personas que han impactado al mundo, primero, han sido personas que conocen al Espíritu Santo y que se dedican a la oración. No podemos tener una transformación si nosotros no conocemos el Espíritu Santo. No podemos manifestar el poder de Dios si no tenemos una relación íntima con Él. En la introducción, el pastor Juan Carlos Zárega dice lo siguiente: escribí este libro para presentarte al Todopoderoso de verdad, para presentarte al que tiene la revelación escondida, al que nos muestra los tesoros escondidos. ¿Quién es? El Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Te mostraré quién es el Espíritu Santo, qué representó en la vida y ministerio de Jesús y de qué manera puede influir en nuestras vidas. Algo impresionante. Él dice, te presentaré al que tiene la revelación, el Espíritu Santo. Te presentaré el papel que el Espíritu Santo tuvo en el ministerio de Jesús y el impacto que el Espíritu Santo de Dios tiene en nuestra vida. En Hechos capítulo 10, verso 38, es un texto que lo cita aquí, dice, cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice el pastor, te enseñaré cómo es imposible tener un ministerio efectivo en la vida sin el Espíritu Santo de Dios. El ministerio del pastor Juan Carlos Zárega está alcanzando a multitudes. Muchas personas a través de las redes están siendo alcanzadas por este ministerio. Y él dice que no se puede ser efectivo en un ministerio sin el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros admiramos de cómo Dios lo utiliza, lo usa para llegar a muchas personas y ganar almas y milagros, señales y prodigios que respaldan su ministerio. Y él da la clave. Él dice, no puede ser efectivo un ministerio sin el Espíritu Santo. Por eso yo quiero darte a conocer esa persona que me ha ayudado en mi ministerio. Es lo que el pastor está transmitiendo. Dice aquí, necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo de Dios para lograr desarrollar nuestro ministerio en forma poderosa y fuerte. Jesús, el Hijo de Dios, quien siempre habitó con el Padre, cuando vino a ejercer el ministerio en la tierra para salvarnos, para librarnos, para sanarnos, necesitó ser ungido por el Espíritu Santo. De modo que es imposible que nosotros podamos lograr cualquier propósito sin la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios, cuando vino a esta tierra, dependió totalmente del Espíritu Santo de Dios para llevar a cabo su ministerio. Eso es parte de la introducción. Ahora vamos a pasar al capítulo 1 que se titula Conociendo al Espíritu Santo. Este capítulo comienza citando el libro de Job, capítulo 26, el verso 13. Dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Aquí dice, tú buscas a Dios porque Él te buscó a ti primero. Si Él no te hubiese buscado, tú no hubiese tenido forma de encontrarlo. Quiero abrir esta enseñanza con este versículo. Su espíritu adornó los cielos. Veremos en este primer capítulo del libro quién es el Espíritu Santo, qué representó en la vida y ministerio de Jesús y de qué manera puede influir en nuestras vidas
En los capítulos próximos ampliaré más sobre quién es el Espíritu Santo. No se trata de darte mi opinión sobre el tema, sino de presentarte lo que la Biblia dice al respecto. Me agrada esta parte, porque en este capítulo él quiere enseñar acerca de quién es el Espíritu Santo, pero no lo quiere hacer con su idea, o sea, de lo que él piensa, sino con lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Un primer paso para conocer el Espíritu Santo es buscar en la palabra de Dios todo lo relacionado con él. ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? No se trata de lo que yo digo, se trata de lo que dice la Escritura. Por eso el pastor dice, no trataré de darte mi opinión acerca del Espíritu Santo, sino lo que la Escritura dice. Entonces comienza con esta pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Te hago esta pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Medita un poco en esta palabra para ti. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué he aprendido en la Escritura acerca del Espíritu Santo? Si tú no estudias acerca del Espíritu Santo en la Escritura, te va a perder de conocerle. Ahora bien, dice, ¿quién es el Espíritu Santo según las Escrituras? La Biblia lo señala como la tercera persona de la Trinidad. Es una persona en la misma deidad, en la misma potencia, en la misma omnipresencia del Padre y del Hijo. Es el Espíritu de Dios. El pastor está enseñando que el Espíritu Santo, al igual que el Padre y al igual que el Hijo, es Dios, que tiene la misma fuerza, la misma potencia, la misma autoridad. Algo que quiero aclarar aquí. Nosotros le conocemos como la tercera persona de la Trinidad. Eso no significa que Él es el menor. Ellos son uno en esencia y en naturaleza. Sigue aquí diciendo. Cuando leemos las Escrituras al inicio de la Biblia, en Génesis, vamos a encontrar lo siguiente. La tierra estaba desordenada y vacía, mas el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Dice el pastor. El primero en manifestarse en el principio de la creación no fue el Padre, ni fue el Hijo, fue el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener bien claro que tenemos tres manifestaciones de Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu. Dios es uno que se manifiesta a través de tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad es un poco compleja y nosotros no podemos comprender la plenitud. Es como tratar de entrar el mar en una taza. Alguien dijo esta expresión. Y pronto hablaré un poco acerca del misterio de la Trinidad. Pero voy a adelantar. Aquí dice, el Espíritu Santo es Dios. Me gusta la estructura que el pastor representa aquí al inicio. Porque para conocer al Espíritu Santo es importante tener este orden. Lo primero es que Él te presenta al Espíritu Santo como Dios. Lo segundo, te presenta que el Espíritu Santo es una persona. Y lo tercero, te presenta la obra del Espíritu Santo. Tres puntos muy importantes para conocer al Espíritu Santo. Tenemos que conocer su deidad, su personalidad y su obra. El Espíritu Santo no es un fuego, el Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo es alguien. Entonces el pastor presenta aquí la deidad del Espíritu Santo y algunos textos bíblicos también que sustentan la deidad del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo es Dios. Veamos algunos versículos de la Biblia que nos evidencian que el Espíritu Santo es Dios. En el libro de los Hechos, Pedro le reconoce como Dios cuando le dice a Ananías, ¿por qué ha mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Hechos 5:3. Y luego dice en Hechos 5:4, no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, primero dice, tú le has mentido al Espíritu Santo. Satanás llenó tu corazón, ¿por qué lo hiciste? Y después le dice, no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, está diciendo, si le mentiste al Espíritu Santo, le ha mentido a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Dice, es evidente que Pedro sabía que el Espíritu Santo era y es Dios. Dice, sigamos viendo versículos que confirman que Él es Dios. En Isaías, en la visión que tiene el profeta, él oye a Dios hablar. Miremos, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis, endurecer el corazón de este pueblo y agravar sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya en él sanidad. En este pasaje dice que es el Padre, el Señor quien habla, pero Pablo nos da una revelación más profunda de esta visión que tuvo Isaías y nos dice que la voz que el profeta escuchó era la del Espíritu Santo. Veamos. Le dijo Pablo esta palabra,
Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías vuestro padre diciendo, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es decir, que Pablo ahora está citando el mismo texto de Isaías, pero está diciendo que el Espíritu Santo fue que le habló a Isaías. Eso se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 28, el verso 26 y el verso 27. Es decir, que la Biblia nos da evidencia de que el Espíritu Santo es Dios. Y hay algunos textos bíblicos que nos confirman esta palabra. Por último, quiero citar ya de esta parte para ir a la personalidad del Espíritu Santo. Dice Juan Carlos Harrigan. Pablo sigue confirmando que el Espíritu Santo es Dios cuando escribió, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. También habla del Salmo 103, del libro de Job 33:4 y de la segunda carta de Timoteo 3:17. Son muchos textos bíblicos que no lo puedo leer todo en este video, pero solo es una reseña de este libro para que tú busques la forma de leerlo y yo sé que te va a bendecir. Lo segundo es que él presenta al Espíritu Santo como una persona. Vamos a ver qué dice. Él no es una cosa, él no es un poder, él es el poder, pero es una persona. Es una persona, no una fuerza, él enseña. Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que digo. ¿Cómo nos damos cuenta de que Él es una persona? Hace una pregunta. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo es una persona? Cuando conocemos la característica de una persona. Tiene voluntad, tiene mente y tiene emoción. Eso es lo que nos hace como una persona. A veces nosotros tenemos la idea que para ser una persona necesitamos un cuerpo humano. Lo que nos da característica de personalidad es tener mente, voluntad y emociones. Entonces eso se aplica al Espíritu Santo y hay algunos textos bíblicos que nos confirman esto. Sigue el pastor diciendo. Porque la Escritura está llena de versos bíblicos que nos muestran y nos confirman que Él es una persona en la misma magnitud del Hijo, en la misma magnitud del Padre, tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones, como el amor, el gozo y la tristeza. Y da algunos textos bíblicos. Romanos 15:30 dice, Él consuela, Hechos 9:31, Él habla, Hebreos 13:7, Él enseña, 1 Corintios 2:13, se le puede entristecer, Efesios 4:30, puede ser insultado, Hebreos 3:29, puede ser resistido, Hechos 7:51, y se le puede mentir, Hechos 5 del 1 al 11. Es decir, que el pastor respalda lo que está diciendo con estos textos bíblicos que acabo de citar. Usted puede atrasar el video, puede ponerle pausa, lo puede buscar y lo puede estudiar y yo sé que le va a ser de bendición. Entonces, ahora él presenta parte de la obra del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo glorifica a Jesús. El propósito del Espíritu Santo es venir a la tierra, es guiarnos y glorificar a Jesús. Es hacernos exitosos en la obra de Dios. Dice, el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. También dice, el Espíritu Santo nos ayuda a predicar el Evangelio. Pablo dijo, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la comprobación del Espíritu Santo y el poder. El Espíritu Santo intercede por nosotros. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice el pastor, el Espíritu Santo envía, el Espíritu Santo se reunía con los apóstoles, el Espíritu Santo es quien nombra a los pastores y obispos. Todo esto encabezado tienen textos bíblicos que los respaldan. El Espíritu Santo da órdenes, pero lo estoy pasando rapidito porque no tenemos todo el tiempo para hablar del libro entero, pero sí te recomiendo este libro y yo sé que te va a ayudar. Quiero ir un poco atrás para recalcar lo que acabé de decir al principio, que es muy importante para conocer al Espíritu Santo. Lo primero es que tiene que conocer su deidad, segundo su personalidad y luego su obra. El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien y es una persona que nos quiere guiar, nos quiere acompañar. Para terminar este video, vuelvo a repetirte, es importante que tú leas libros, que busques materiales de hombres de Dios que tienen muchas experiencias y yo sé que te van a arder. Y estos dos libros del pastor Juan Carlos Harrigan, El poder de orar de madrugada y Conociendo al Espíritu Santo, son libros que te pueden ayudar. Quiero invitarte que si no te has suscrito al canal, te suscribas, le dé like al video y si quieres que siga subiendo contenido como este, déjame tu comentario y puedo recomendarte otros libros que yo he leído, que tengo y te pueden ayudar. Estos libros, este es un poco difícil de conseguirlo.
En verdad que sí, no está en Amazon. Gracias a un amigo, Luis, gracias por prestarme el libro. Saludos del video a Luis Sisa, un adorador tremendo. Este libro es muy difícil porque no está en Amazon y conseguirlo es una briega, pero si tú lo puedes conseguir, te va a bendecir. El segundo libro, este libro es uno del pastor Juan Carlos Arias que me ha bendecido bastante y el que más me ha gustado en verdad, y tú lo puedes conseguir en Amazon, el libro El Poder de Orar de Madrugada. Espero que este video haya bendecido tu vida. Nuevamente te recuerdo que te suscribas al canal, lo compartas con alguien más y deje tu comentario. Muchas bendiciones.